Hoy en Noches de Census, carta aporte en el CFDI de traslado. Presenta Antonio Aranda, invitado especial, licenciado en Contaduría y licenciado en Informática, Rubén Torres Benítez. Hoy en Noches de Census, carta aporte en el CFDI de traslado. Presenta Antonio Aranda, invitado especial, licenciado en Contaduría y licenciado en Informática, Rubén Torres Benítez. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a una noche más de Census Capacitación. Y bien, pues el día de hoy con el tema carta aporte en el CFDI de traslado. Para lo cual hemos invitado al expositor Rubén Torres Benítez que nos hable un poco sobre esta carta aporte y todo lo que conlleva, cuándo entra en vigor, quiénes están obligados y bien, ¿qué pasa si no la emito? Pero antes, y como siempre, vamos a las notas del día. Bien, llega a México, llega la MMXN, una nueva criptomoneda equivalente al peso. A partir de este jueves estará disponible la criptomoneda MMXN, la primera criptodivisa respaldada 1-1 con el peso mexicano a través de Exchange México. El operativo de México fue creado por la plataforma Moneta como una moneda digital que da accesibilidad a varios productos y servicios como medio de intercambio, productos financieros, remesas, pagos y reservas de valor. En otra noticia, reforma fiscal dejará 200,000 millones de pesos, más que en el 2022, pero sin aumento de impuestos. Esto dice el Servicio de Administración Tributaria SAT. Informa que para 2022 sí se contempla una reforma fiscal que dejará al menos 200,000 millones de pesos adicionales a lo recaudado en este 2021, pero no implicará aumento de impuestos, sino eficiencias administrativas y recaudatorias. La jefa del SAT indicó que la reforma fiscal se presentará con el paquete económico del 2022 para que las modificaciones incluyan en la ley de ingresos del 2022. Por 4,039 millones de dólares, México realiza pago histórico por deuda externa. México realizó un pago histórico a los intereses de la deuda externa por 4,039 millones de dólares, el más alto en 40 años. Así lo informó Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social del Gobierno de México. Este pago representa un 7% más de lo que se entregó durante el primer trimestre del 2020, mismo periodo que se contempla en 2021 para esta estadística. Esta cifra es la más alta que se ha pagado en intereses desde el año de 1980. Infonavit establece nueva edad máxima para solicitar tu crédito. El cambio forma parte de las reformas a su ley general. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, dio a conocer una serie de cambios derivados de las reformas a su ley general. Ahora, la edad límite para solicitar un crédito sin que disminuya el monto máximo será de 55 años. Además, anunció que su nuevo modelo de crédito será en pesos, donde la tasa de interés es menor y partirá de 1.91% al 10.4%, de acuerdo con el salario del empleado. Y bien, pues hasta aquí las notas del día. Vamos con nuestro invitado y el tema carta aporte en el CFDI de traslado, el licenciado Rubén Torres Benítez. Regresamos.
Bien, nuestro invitado, el licenciado Rubén Torres Benítez, voy a ser breve en su currícula. Tiene estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Contaduría y Administración y también estudió la licenciatura en informática. Se ha desempeñado profesionalmente, bueno, de forma independiente, dando asesoría a diversas empresas privadas en materia contable, fiscal, administrativa e informática en diversas organizaciones como agencias de publicidad, centros escolares, empresas comercializadoras, importadoras y empresas de recursos humanos, sindicatos y personas físicas con distintas actividades. Profesor de literatura en la coordinación en fiscal en la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2005 a la fecha. También es profesor de literatura en la Escuela Comercial de la Cámara de Comercio. Bien, muy buenas noches. ¿Qué tal, maestro Rubén? ¿Cómo está? Muy buenas. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Pues gracias por la invitación a Census, gracias por invitarme estas noches de Census para platicar de un tema, pues creo que bastante interesante. Conforme ya entramos al mes de junio, pues obviamente la mayoría de los contribuyentes pues empezamos un poquito pues algunos a preocuparnos, algunos otros a aplicarnos para poder llevar a cabo pues estas adaptaciones que la autoridad nos pide respecto a uno de los tipos de CFDI que estaba por ahí pues bastante olvidado, que es efectivamente el comprobante de traslado y, como bien lo mencionabas, con su debido complemento llamado carta aporte. Es correcto. Y bien, por primera pregunta que tenemos es, ¿quiénes están obligados a emitir este comprobante fiscal? Correcto, mira, Antonio, te preciso. En el año 2013, cuando la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, tuvieron pues uno de los últimos cambios importantes que recordarás muy bien, la llamada reforma fiscal integral, pues desaparece un artículo muy interesante que es el artículo 23B del Código para pues dar pauta a una posibilidad, a una opción para que el comprobante de traslados dejara de ser obligatorio y se incluyera como parte de una facilidad para los contribuyentes de ser emitido. Esta situación obviamente trajo como consecuencia pues mucha inquietud entre la gente de qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que expedir, etcétera. A su vez, un documento que elabora la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creo que es un dato importante para que nuestros amigos lo tomen en cuenta, es que la autoridad de transportes emitió particularmente pues una circular con fecha 15 de diciembre de 2015, informándonos pues que de alguna manera esta carta de tipo porte o la carta porte, pues es un documento de carácter, vamos a decir, legal a través de la Ley de Caminos y Puentes Federales y Autotransporte Federal, el artículo 2 que lo define pues, como un título legal en el cual entre el remitente y la empresa pues manifiestan ciertas cuestiones que están relacionadas con el transporte de ciertas cuestiones como mercancía. Pero pues obviamente estábamos conviviendo con un documento de carácter legal que técnicamente quien lo tiene que expedir es el transportista. La carta aporte, el obligado a emitirlo es el transportista. Lo que muchos de nosotros llamamos, pues a veces cariñosamente, fleteros o transportistas de carga federal. La autoridad le llama intermediarios del transporte. Ellos son los que están obligados a emitir su correspondiente comprobante fiscal, pero también en aquel entonces, entre el 2015 y prácticamente hasta apenas hace unos meses, la autoridad determinaba pues que elaboraran también lo que nosotros conocemos pues con lo que es la carta aporte. El punto está en que en realidad no pueden convivir ambos documentos para los transportistas. ¿Por qué razón? Porque la idea es unificarlos, homologarlos. El objetivo principal es que exista un solo documento y entonces la carta aporte como la conocemos dejará... Pregunta. Sí, ¿qué pasó? Pregunta. Entonces, antes de que existiera este complemento, lo que existía, por una parte era un CFDI de traslado y otra era la carta aporte, dos documentos diferentes. Así es, efectivamente. Que el documento de traslado, el CFDI de traslado, ¿estaba obligado el que hacía el flete a tenerlo o es ahora en donde te obligan y dónde te obligan? Porque estamos pensando que las obligaciones nacen de una ley. Sin embargo, si lo hacemos vía resolución miscelánea, pues no tiene una validez. Entonces, totalmente. Aquí vendría la pregunta, ¿desde cuándo y en qué ley? Ya mencionaste la parte de bien lo que le compete a la carta aporte. Sin embargo, en el caso del CFDI traslado, ¿cuándo es obligatorio? ¿Cuándo se vuelve obligatorio? Claro, por supuesto. Mira, Antonio, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación pues establece efectivamente
que los contribuyentes están obligados en su primer párrafo a emitir un comprobante fiscal por los ingresos, por las operaciones que obtengan, por la enajenación de bienes, prestación de servicios y obviamente por el uso goce temporal de bienes, lo que nosotros llamamos arrendamiento. Esas son las operaciones que nosotros llamaríamos un comprobante de tipo ingresos. Pero en el caso particular del comprobante de traslado, pues el Código Fiscal también establece que por algunos actos o actividades debo de expedir un comprobante fiscal. En el caso de los transportistas, no hay que perder de vista que ellos por su servicio que nos brindan en términos de este transporte y por el cobro que nos van a hacer de estas actividades, nos van a emitir un comprobante de ingreso. Y así la autoridad establece a través de la regla 2.7.19 que los empresarios o las empresas que se dedican al transporte de carga federal, en ese comprobante de ingreso van a tener que incorporar el comprobante de traslado de manera obligatoria. ¿A partir de cuándo es obligatorio este comprobante fiscal? Pues prácticamente con la reforma que se da a partir del año 2014, ya se vuelve obligatorio emitir un comprobante, pero no era muy claro precisamente esta situación y por eso me fui al antecedente de estos documentos y resoluciones que saca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ok, y bajo ese tenor de ideas de lo que estás comentando, ¿cuándo entra como obligatorio? Es decir, a partir de este año, 2021, ¿en qué momento? ¿Qué pasa? Y otra de las preguntas, ¿qué pasa si alguien está transportando una mercancía y no lleva pues esta carta aporte y este comprobante fiscal de traslado? Y otra pregunta más, una tercera, porque hemos visto aquí en nuestra hermana república de Nezahualcóyotl, donde de repente están parados afuera en los límites entre, me ha tocado ver, entre Iztapalapa y Neza, pues policías de seguridad pública, los cuales paran regularmente, pues camionetas, etcétera, según ellos, para una revisión. Pero muchos sabemos que hay gente que vive de comercio y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, esto se da, es de un comercio informal, es decir, van, compran esta mercancía, pues, ropa, lo que sea, sí, ¿no? Y bien, no sabemos si entró o no entró de manera legal al país. El punto es que ellos no tienen forma de cómo demostrarlos porque pues no les dan un comprobante fiscal, etcétera. Lo compran porque es menor el costo, a lo mejor en el centro de la ciudad. Todos sabemos que también allí es donde se venden muchas de las cuestiones. Y la policía te para y te dice tu comprobante fiscal. Hay otros que se ven más vivos y te dicen, oye, ¿y tu carta aporte? ¿Quién es la autoridad real que me puede, primero, detener? Bueno, detener, ¿estás de acuerdo que cualquier autoridad, siempre y cuando pues tenga, obviamente, sustentado el por qué me está deteniendo? Pero en este tenor de ideas, ¿quién puede, empezar a mencionar que necesito que traer un documento que acredite, pues, esa mercancía? Claro, mencionamos, bueno, primer punto, respondiendo a tu primera pregunta, entra en vigor a partir del 1 de junio de este 2021 el uso obligatorio de la carta aporte. La carta aporte en sí es un documento comercial que obliga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que los transportistas que se encargan de realizar esta actividad, obviamente la generen. La autoridad lo que pretende, fiscalmente hablando, es integrarla al mismo CFDI. O sea, lo que vendría siendo un documento de carácter comercial, se viene integrando ahora un CFDI, un comprobante de tipo ingreso para los efectos de los empresarios que se dedican al autotransporte de carga, pero también no hay que perder de vista que también esta situación será obligatoria también para los empresarios que trasladen mercancía de carácter propio. Que ahorita, si gustas, Antonio, con todo gusto, pues precisamos esa situación. Por lo tanto, tanto los que somos propietarios de mercancías propias, que únicamente le damos un efecto interno de trasladar mercancías de un almacén a otro y algunos otros efectos, es necesario acompañar esta carta aporte dentro de lo que viene siendo para nosotros un comprobante de tipo de traslado. Y en el caso particular de las empresas que se dedican al autotransporte de carga, tendrá que emitir un comprobante de ingreso y en ese comprobante de ingreso incluirnos la llamada carta aporte. Ahora, el otro punto relacionado con esta situación, ¿trae algún efecto, trae alguna consecuencia? Pues sí, puede haber una multa directamente, pero creo que lo de menos es la multa. Las multas y las infracciones están indicadas en el artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación,
concretamente en la fracción cuarta, donde me establece que el contribuyente tiene la obligación de emitir un comprobante fiscal. No señala cuáles, pero se entiende que dentro de los 6 tipos de comprobante que existen, ingreso, egreso, traslado, pago, nómina, y el que tiene que ver con retenciones efectuadas a terceras personas, pues también se tiene que emitir. Por lo tanto, sí hay una infracción. El punto en concreto es esto que tú mencionas, Antonio, que es muy cierto. Nos encontramos en determinadas calles, carreteras, autopistas de nuestro país, pues retenes, ¿no? Que de alguna manera, pues tienen esa facultad las autoridades de seguridad pública, el mismo servicio de administración tributaria, en donde pues estos puntos de revisión es con el objetivo de poder acreditar la legal tenencia de los bienes, que no es una mercancía robada, que no es una mercancía probablemente importada o introducida de manera ilegal a nuestro país y que ha cumplido los requisitos de carácter fiscal para estos efectos. Entonces, creo que aquí la problemática, pues tú lo sabes, es pues el acto de molestia que se le genera por un lado al chofer transportista de esta mercancía, pero por el otro lado también al propietario que obviamente pues tiene estos bienes. Por lo tanto, pues los contribuyentes que de alguna manera por estas vías de comunicación trasladan mercancía de una forma pues ilegal, veía algunas noticias, algunos medios de comunicación, algunos periódicos que mencionaban que se iba a incrementar la recaudación precisamente por el uso y obviamente la verificación de la emisión de este tipo de comprobantes. ¿Por qué lo vemos de esta manera o por qué la autoridad así lo especifica? Porque se vuelve obligatorio el uso de este famoso complemento. Por lo tanto, si estos puntos de revisión en algún momento determinado a nuestros amigos que se dedican a estos actos comerciales o mercantiles no llevan acompañada la mercancía junto con su comprobante, ya sea de traslado o de ingreso, dependiendo del caso, y su respectivo complemento, pues obviamente, independiente de la multa que se puedan hacer acreedores, pues puede ser decomisada la mercancía correspondiente por no acreditar su legal propiedad. Bien, entonces, bajo este tenor, entra en este año, entiendo, esta carta aporte. Así es. Obviamente tienes que tener el documento cuando estás trasladando una mercancía. Me queda claro que es para aquellas personas que lo trasladan y no para aquella persona que compra, bueno, o tiene el servicio. Es decir, yo tengo maquinaria que voy a trasladar. ¿De quién es la obligación emitir este CFDI? ¿Mío o de quien va a hacer el traslado? Bueno, la autoridad establece en la regla 271 que quien tiene la obligación de expedir el documento, pues técnicamente es el propietario. El propietario es el que tiene que expedir el comprobante correspondiente para los efectos, vamos a pensar lo que fuera propiedad como activo fijo, inventario. Y yo comentaba hace un rato, pues si tienes la necesidad de trasladar cierta mercancía de un almacén a otro, pues yo necesito demostrarle a las autoridades que lo estoy simplemente moviendo de un lugar a otro. Otro caso podría ser, por ejemplo, el caso de participar en una expo. Yo llevo mercancía a la expo. ¿Por qué? Porque la voy a poner en una sala de exhibición, voy a participar yo como empresario para poder mostrar mis productos. Entonces tengo que expedir un comprobante de traslado de mi almacén donde lo estoy moviendo, en este caso a donde se está llevando la expo. Si probablemente en la expo yo llegara a hacer algún tipo de enajenación de algún producto de los que estoy exhibiendo, entonces en ese momento el propietario, ¿quién es? Pues en este caso mi cliente que adquirió el producto y que obviamente en ese momento pues él tendría la obligación de expedir obviamente el comprobante fiscal. ¿Por qué situación? Porque a lo mejor pues es en este caso el propietario que lo obliga a la autoridad en este caso a expedirlo. Pero hay que aclarar que a lo mejor yo puedo quedar de común acuerdo con él, pues de que a lo mejor yo se lo estoy trasladando. Yo puedo utilizar mi medio de transporte para podérselo entregar o en su defecto él puede utilizar su medio de transporte para llevar su mercancía directamente a dicho lugar. Por lo tanto, la autoridad sí es muy precisa, tiene que ser el propietario de los productos que en este caso se están moviendo. Eso seríamos, vamos a decir, el comprobante de tipo traslado para incluir en este caso la carta aporte. Hay que recordar que la carta aporte no tiene un valor como un comprobante de ingresos. El objetivo primordial de la carta aporte simplemente es detallar las unidades de los productos que se están trasladando y no tienen como finalidad señalarme el valor económico de la mercancía, porque se supone que cuando yo le expido un comprobante a mi cliente, ese comprobante fiscal de tipo XML, pues yo ya se lo hice llegar previamente o a lo mejor posterior a la entrega del bien,
la factura correspondiente de lo que nosotros llamamos coloquialmente CFDI de ingreso. Por lo tanto, esta situación del comprobante de traslado es simplemente por aquello de que si me llegara a detener en alguna vía de comunicación alguna autoridad correspondiente, ya sea de seguridad pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera, pues obviamente el mismo SAT pues pueda yo acreditar la legal propiedad de esa mercancía. Ese es el objetivo primordial. Ahora bien, acabas de decir algo que tiene que venir la carta, en este caso el CFDI, detallado de cuántas unidades se están llevando, pero no el valor económico de dichas unidades. Exacto, Okay. Es correcto. Perfecto, porque si alguna autoridad me dice que no dicen el valor, no tienen o no estoy No obligado. es necesario, no es necesario. No es necesario. Inclusive algo importante, el comprobante de traslado tiene una característica muy particular porque en sí el comprobante fiscal no se está emitiendo a alguien en específico. La autoridad misma me establece que el RFC que se debe de incluir dentro de ese mismo comprobante es el llamado RFC genérico que se utiliza para efectos de las operaciones con público en general. Este famoso registro XA XX01010000 que está señalado en la regla 27126 de la Es resolución decir, de la NFC. no se tiene que expedir hacia quien le va a llegar, sino efectivamente. Pues, tiene que ser expedido con un RFC genérico, con esta parte del público en general. Es correcto, efectivamente. ¿Cuáles son los principales errores que has detectado, en este caso con algunos de tus clientes, al realizar esta parte del comprobante fiscal de traslado? ¿Cuál es el error usual que tienen las personas? Normalmente no expedirlo, Antonio. Normalmente es muy común, inclusive te lo dicen, Rubén, es que se me hace algo muy burocrático, algo que me genera demasiada carga administrativa para efectos de tener que hacer un comprobante. Y lo más común es que me suelen decir, Rubén, pero es que mira, son básicamente 10 kilómetros. Voy a mover mercancía de mi almacén que se encuentra a lo mejor en la zona norte del país, por ejemplo, vamos a pensar a lo mejor, bueno, ya ni siquiera del país, de la misma Ciudad de México, de Tlalnepantla, a lo mejor a Xochimilco. Rubén, ¿qué me puede pasar de Tlalnepantla a Xochimilco? Pues probablemente yo siempre le he dicho, pues probablemente nada. La ciudad es tan tranquila, tan segura, que lo más seguro es que no te pase nada. Pero yo creo que finalmente, si llegaras a tener algún tipo de revisión o pasaras por algún tipo de retén, lo más probable es que te detenga la autoridad, te pida, obviamente, que identifiques la mercancía que estás trasladando y te exija precisamente el documento. Por lo tanto, esos son de los errores más comunes. El otro error también que es muy común se da principalmente con los contribuyentes que utilizan el servicio de autotransporte de carga federal, porque ellos obviamente piensan que el comprobante de ingreso y traslado pues lo tiene que emitir, en este caso particular, el transportista. El transportista lo único que nos va a expedir es su comprobante de ingresos. Por el costo de los servicios del traslado, él nos va a cobrar una cierta cantidad de dinero, nos va a expedir el comprobante y ahí es donde debe de generarse, en este caso, la carta aporte. Pero de repente existe tanta confusión de quién debe de hacerlo, que de repente pues también terminamos entregando un comprobante adicional o a veces le exigimos al transportista que nos genere prácticamente todos los tipos de comprobante, lo cual pues eso no es correcto. Ok, entonces vuelvo a ser reiterativo. Quien tiene la obligación de expedir ese comprobante es de quien es la mercancía y no del propietario y no de quien está llevando a cabo el flete. Es correcto, efectivamente. La carta aporte lo mismo, del propietario y no de quien está llevando al flete, sino quien está llevando el flete simplemente es poseedor o le dan una copia en la cual acredite ese traslado únicamente. Efectivamente, es correcto. No hay que olvidar que el comprobante de tipo traslado y carta aporte normalmente se entrega al chofer de forma impresa. Como sabemos, es una medida de simplificación que facilita que el chofer lleve físicamente el documento en papel en caso de que las autoridades lo llegaran a detener y puede exhibir en este caso el documento físicamente. Esto tampoco me libera de si yo tengo la capacidad de poderle entregar en una memoria, en un dispositivo electrónico, el archivo XML, pues obviamente como transportista también se lo puedo entregar. O en todo caso, si yo soy el propietario de la mercancía y voy a trasladar mercancía de un almacén a otro, o simplemente de mi almacén, en este caso a una sala de exposiciones, para poder exhibir el producto, yo le digo a mi chofer, mira, te va una copia de la mercancía que estás trasladando a través de este CFDI de traslado, por si en algún momento determinado
te llegara a detener alguna autoridad de tránsito, de seguridad pública o en su defecto el mismo SAT. Ok, perfecto. Ahora, pregunta, bueno, vamos a las preguntas de las redes sociales. Recordarles, amigos, que ustedes hacen este programa con sus preguntas, con estarnos viendo y bien también, pues, duplicar nuestro contenido. Si les gusta, por favor, ojalá y nos puedan compartir. Eso nos ayuda muchísimo a llegar y bien, bueno, pues a generar más contenido. También está la parte de las estrellas. Si nos hacen llegar estrellas, ya lo hemos dicho en otros programas, valen hoy en día lo que nosotros llamamos, no es una criptomoneda, se llama el Census Coins, no es criptomoneda, aún no tenemos tecnología blockchains, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto lo pueden ser intercambiable para tomar capacitación con nosotros. Pero vamos a los comentarios de las redes sociales. Por aquí Juventino nos manda un saludo. Gracias, Juventino, por siempre estarnos viendo. Diana Leslie dice buenas noches. Por aquí José Becerril dice, ¿el CFDI de traslado es cuando el cliente transporta sus propias mercancías? Sí, quiero pensar que es pregunta. Sí, claro que sí. Comentábamos, el comprobante de traslado inicialmente surge de la necesidad al transportista, pero no necesariamente a veces yo utilizo los servicios del transportista, lo que llamamos el fletero, para poder llevar a cabo el traslado de la mercancía. Yo necesito a lo mejor trasladar mi mercancía de un almacén a otro. Motivo, Rubén, se acabó el producto en el almacén de la zona sur y lo estoy trasladando del almacén de la zona norte. Yo comentaba el caso de Tlalnepantla y necesito esa mercancía para poderla tener disponible en el área sur, en Xochimilco. Entonces, por lo tanto, si yo traslado esa mercancía, tengo la obligación, no es optativo, es una obligación de emitir un comprobante por esa situación. Un punto que dejé pendiente y que no toqué, mencionaba el caso, por ejemplo, cuando participo en la Expo. Vamos a pensar que participo en la Expo, nada más hago la exhibición del producto, pero termina la Expo 2, 3 días después y el producto se tiene que regresar de nueva cuenta al almacén, porque solamente fue para efectos de una demostración, para efectos de una exhibición. Entonces, se verá muy burocrático, pero tengo que expedir de nueva cuenta un comprobante de traslado de la zona de exposición, vamos a pensar en el World Trade Center, y lo traslado de nueva cuenta a mi bodega que se encuentra en Tlalnepantla. Entonces, parecería que son cosas tan simples, pero muchos contribuyentes desafortunadamente no lo hacen, ¿no? Y por el otro lado, si también el transportista me va a hacer esta labor, porque a lo mejor, oye, no tengo medios de transporte propios, entonces recurro a una fletera, a una mudanza, como solemos decirlo. Entonces, si yo contrato ese servicio de transporte, un auxiliar del transporte, pues entonces en este caso el comprobante de traslado no se va a efectuar por parte de él, sino él me va a expedir un comprobante de ingresos y en ese comprobante de ingresos me va a entregar el complemento de carta aporte. Bien, por aquí mismo Joel Becerril nos dice, cuando el cliente contrata a un tercero, el tercero emite el CFDI de ingresos con el complemento carta aporte y en este caso, la de ingresos, ¿sí lleva costo? Sí, la de ingresos sí, por supuesto, puesto que debidamente nos va a cobrar por sus servicios. Lo que la carta aporte no va a tener es ese valor que mencionábamos. La carta aporte no se trata más que una serie de datos que están señalados y resumidos, que por cierto hay que aclarar a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Por ahí de finales del mes de mayo la autoridad subió en el portal electrónico de la propia autoridad, si ustedes recuerdan, estimados amigos, hay un micrositio de factura electrónica por medio del cual la autoridad dio a conocer los catálogos del complemento para los efectos de la carta aporte. Por lo tanto, los complementos de la carta aporte, básicamente, ¿qué es lo que contienen? Pues las unidades de medida, las unidades de transporte, la manera en cómo se está trasladando, si es por la vía pluvial, por la vía marítima, por la vía aérea, por la vía terrestre, etcétera, etcétera. Pero por ningún motivo se incluyen datos relacionados con el valor, la cantidad específica del precio que vamos en este caso a darle al producto que se está trasladando. Ese es el objetivo. Por aquí César Martínez Navedo nos dice un saludo, mi estimado César. Dice, tenía que la obligatoriedad del CFDI ingresos y traslado con carta aporte aplica solo en servicios que usen vías federales. Y en pregunta, ¿la Ciudad de México es federal? Pues sí, mira, técnicamente sí, y de alguna manera, pues estas vías de comunicación que utilizamos, pues prácticamente Bueno, que aquí estuvo mal planteado, ahí sí le diría a César, estuvo mal planteado. ¿La Ciudad de México es federal? Bueno,
Es parte de una federación, mi Es estimado parte de una César, ¿no? federación, Es por lo parte de tanto una se incluye. federación. Por lo tanto, sí tendríamos la necesidad de incluirlo, definitivamente. Así es. Sí. Por aquí también nos dice, mismo César, tenía entendido que la carta, creo que ya lo dijo, ingresos carta aporte debe emitirlo el que presta el servicio, no el propietario. Está Cuando claro el, que el propietario proporciona los datos, pero el claro, transportista es el obligado a la emisión. totalmente de acuerdo, César, pero acuérdate que también tú puedes ser propietario de la mercancía y entonces la autoridad me dice solamente en los casos que tengas que trasladar mercancía de un lugar físico a otro, se vuelve obligatorio en mi comprobante de traslado incluirle precisamente ese dato de carta aporte, Ok. definitivamente. Aquí Bárbara García nos dice, en el caso de un particular sin RFC y cuyo traslado es de manejo de casa, me imagino, Sí, ¿aún así así es. debe emitir RFC de traslado? Sí, por supuesto, porque finalmente es una fletera y yo puedo trasladar, por ejemplo, todo lo que es mi casa, todos los bienes de mi propiedad, mi patrimonio como tal, y a lo mejor yo me estoy mudando de la Ciudad de México a la Ciudad de Veracruz. Entonces me voy a la Ciudad de Veracruz por cuestiones de trabajo y me llevo todo en este caso el menaje de mi casa. Por lo tanto, esta actividad incluiría este dato, por supuesto que sí. El obligado a expedir el comprobante correspondiente y la carta aporte, pues obviamente sería en este caso por parte de la empresa de autotransporte de carga. Por aquí, Leticia Sánchez dice, los fleteros solo emiten comprobantes de ingresos, está firmando. Así es, efectivamente. Solo ingreso y su carta aporte respectiva cuando se emita por esta situación del servicio. Bueno, aquí nos dice César, en ese caso es FDI traslado, no de ingresos. Efectivamente, es un comprobante de ingreso con su complemento de complemento carta aporte. También nos menciona, ¿qué hay del periodo de gracia al 30 de septiembre de 2021? Es cierto, fíjate que esa parte de la autoridad, yo creo que es la parte que a veces no comprendemos muy bien. La autoridad señaló a través de disposiciones transitorias que efectivamente a partir del 1 de junio es obligatorio de alguna manera, mas sin embargo, la autoridad otorgó 120 días naturales para estos efectos. Por lo tanto, podemos decir que esta situación entra en vigor a partir ya para todos, a partir del 30 de septiembre de este 2021. Muchos de los conocidos, amigos, clientes, me preguntan, oye Rubén, pero ¿por qué hasta esta fecha? No se nos debe olvidar que el comprobante fiscal, la autoridad nos da el aplicativo gratuito para poderlo llevar a cabo en su expedición en el portal electrónico de la propia autoridad, pero habrá contribuyentes que por el volumen de operaciones no sea tan cómodo expedir un comprobante a través del portal del SAT. Entonces, obviamente recurrimos a los proveedores autorizados de certificación, los llamados PACs, para que obviamente se adecúen y se adapten las aplicaciones informáticas para poder llevar a cabo la adaptación a este tipo de aplicativos. Pero no necesariamente todos los contribuyentes utilizamos servicios de un PAC. Muchas veces nosotros tenemos aplicaciones informáticas, las cuales tendríamos que adaptar con los datos del nuevo complemento de carta aporte para poder ser incluidos. Esto está enfocado directamente a los mismos transportistas. ¿Por qué situación? Porque utilizamos muchas veces un programa específico o un RP con el objetivo de manejar administrativamente pues este tipo de operaciones. Entonces, este periodo de gracia de 120 días efectivamente sí es, por lo tanto, si ahorita una autoridad de seguridad pública me llegara a detener, pues obviamente yo puedo mostrar en este momento mi comprobante de tipo ingreso y mi carta aporte mencionada por lo que en su momento la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes me señaló que tendría que expedir. Lo cual para muchos dicen, Rubén, es que prácticamente es como hacer una doble chamba, porque tengo que expedir la llamada carta aporte señalada en este documento que precisaba del 15 de diciembre del año 2015 y más aparte mi comprobante de ingresos. El objetivo de la autoridad es unificar ambas cosas, que la carta aporte como la conocemos desaparezca y se integre a un comprobante fiscal digital. Por aquí, Joel Becerril nos menciona, ¿cuándo se emite el CFDI de ingresos con complemento carta aporte? Y si hay descuento o un cargo adicional, ¿qué procede? Esa es una muy buena pregunta. Técnicamente el comprobante de ingresos puede tener un descuento, no hay ningún problema. Lo que sí es importante mencionar que en un comprobante de este tipo, el complemento, si ustedes recuerdan, la regla 2.7.1.8 de la resolución miscelánea, me dice que son básicamente elementos adicionales o de carácter complementario que obviamente se incluyen dentro del comprobante fiscal.
Por lo tanto, los datos del complemento carta aporte no afectan, ni alteran, ni modifican los datos del comprobante de ingreso. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cuándo se tiene que expedir? Pues cuando se elabore o se lleve a cabo de manera muy formal el contrato de prestación de servicios de autotransporte de carga. En el momento en que yo haga este encargo, esta labor, tengo que llevar a cabo este procedimiento e incluir, en este caso, la inclusión en el comprobante de ingreso, la llamada carta aporte. Ahora bien, maestro, bueno, cambiando un poquito de tema, va a estar con nosotros este fin de semana dando el curso de SUA para principiantes, si mal no me equivoco. Sí, Platica claro un que poco sí. de manera rápida qué vamos a ver en este curso este próximo sábado de SUA para principiantes. Claro que sí, es un curso pues, prácticamente práctico, el cual obviamente pues el objetivo es primordialmente que pues todos los que son estudiantes, pasantes, auxiliares de nómina y todo el personal que está, inclusive empresarios, porque también no podemos descartar que hay varias personas que utilizan este aplicativo que nos regala, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que obviamente a través de él emitimos pues obviamente nuestras cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales. Pero obviamente, pues dentro de los módulos, pues tenemos el del manejo, obviamente que tiene que ver el pago extemporáneo, en este caso, el vínculo que existe en este caso con el CIPARE, Sistema de Pagos Referenciados. De repente las autoridades también, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, llegan a determinarnos diferencias de cobro y por lo tanto, pues es un medio por el cual nosotros nos permite hacer pagos oportunos, pagos extemporáneos, llevar a cabo los movimientos afiliatorios, que muchos dirán, Rubén, pero es que para eso está el ITSE. Sí, pero no se te olvide que el ITSE es un procedimiento que me permite informarle a la autoridad, pero otra cosa es modificar tus datos, como puede ser una baja, un reingreso, una modificación salarial, e inclusive situaciones que pueden ser muy atípicas, como por ejemplo, a lo mejor vamos a imaginarnos una modificación a la jornada laboral, por ejemplo, jornada reducida, semana reducida. De repente este tipo de situaciones pueden volver complejo el manejo y el mantenimiento a los datos en este aplicativo informático del IMSS. Bueno, pues es esto una parte de lo que veremos en este curso de SUA para principiantes. Este próximo sábado, no te lo pierdas, si no te has inscrito, por favor, mándanos un mensajito a redes sociales o al WhatsApp también, que ahí está en conexión, y alguno de nuestros asesores comerciales también te va a ayudar a saber cuál es el costo, cuál es el horario, y bueno, pues todo lo que va a estar viendo el maestro ya lo mencionó, es completamente práctico. También está invitado en este próximo diplomado de impuestos una tercera ya edición, ya es la tercera edición, por ahí algunos hacen mención de sus ediciones. Para nosotros ya llevamos 3 años, cada año hacemos este diplomado de impuestos que dura 121, 130 horas, ¿no? Dependiendo aproximadamente. Y bien, pues donde están varios de nuestros ponentes aquí en nuestra casa capacitadora. Siempre lo hacemos de forma diferente cada año, metemos nuevos temas relevantes en la profesión y en este caso lo hemos invitado para dar el tema de cierre fiscal para personas morales. ¿Correcto, estimado maestro? Sí, así es. También, Antonio, vamos a estar platicando un poquito acerca de algunos tips, algunos consejos, lo que muchos llamamos un checklist para efectos del cierre fiscal, que además, pues cada año la autoridad se encarga de hacerlo más complejo, más difícil y sobre todo, pues estar atentos a cuáles son los puntos importantes para que puedas tener pues un exitoso cierre fiscal. Y obviamente, pues dentro de ello, pues tocamos aspectos que tienen que ver con los ingresos, las deducciones, las inversiones, sus requisitos, algunas situaciones que tienen que ver inclusive con estos aspectos que vienen que manejarse, por ejemplo, como es el nuevo tema de los esquemas reportables, la razón de negocios, etcétera. Son temas que cada vez que la autoridad hace una modificación, pues obviamente se vuelve necesario vertirlo pues al tema que en este caso se va a tocar, que es el cierre de personas morales para efectos fiscales. Y obviamente también tocamos aspectos de carácter contable, por supuesto que sí. Bien, pues esto se va a ver en el diplomado de impuestos que tenemos ya este próximo mes, lo iniciamos ya en julio. En julio iniciamos el diplomado de impuestos, no te lo pierdas, 121, 130 horas, dependiendo, porque tenemos un foro con varios de nuestros ponentes. Vamos a ver cómo se va a poner este diplomado que cada año llevamos a cabo, y quien lo ha tomado, bueno, pues ojalá y también nos pueda decir en esta red social cómo lo sintió, qué le ha servido, etcétera, porque no hay nada mejor
que conocer sus comentarios y que ustedes hablen, obviamente, de esta capacitadora. Por aquí, César, todavía no me invitas a tu diplomado de impuestos. Por aquí nos dice, no, mi estimado, ya te ha mandado mensaje por ahí Valquiria Antonio, que es la dedicada del área de comunicaciones, ella se comunica con ustedes y bueno, pues no sé, ya me había dicho que te había mandado un mensaje, pero te pone renuente, mi estimado César Navedo. Y bien, antes de seguir con la conversación, déjenme comentarles dos avisos. Por principio, cambiamos el horario de Noches de Census buscando una recombinación de estos programas que tenemos, pero hemos decidido regresarlo al horario original, que el horario original es los días miércoles a las 7:30. Recordarles que tenemos dentro de nuestra barra programática Fiscalistas en Pijamas, con Enrique Corona, el maestro Enrique Corona, al cual le mandamos un saludo, Noches de Census con su servidor y Rompiendo Paradigmas con Martín Rojas Tamayo. Y el día, también darles este mensaje, el próximo lunes tenemos el estreno de un programa hecho para la parte femenina que está con nosotros y está a cargo de nuestra pues compañera Adami Corro estará con nosotros en este programa los días lunes. ¿En qué horario, Erubiel? A las 10 de la mañana. Se transmitirá todos los lunes a las 10 de la mañana. No se lo pierdan. Y vamos a algo que ha hecho la producción aquí de Census Capacitación. Un pequeño corto y regresamos a la conversación de la carta porte y el CFDI de traslado. Veamos. Queremos darle un enfoque con valor a tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a Enfoque Femenino. Creamos un programa especial donde tú te sientas en confianza. También vamos a conocer qué hay atrás de una mujer, qué siente, cuáles son sus miedos, sus preocupaciones. Es conocer un poquito del alma. Mujer, quiérete mucho, así como eres, así como estás, quiérete mucho. Porque la primera persona que tiene que estar orgullosa eres tú misma. Que las generaciones que hoy convivimos y coexistimos en la sociedad, estamos tratando de entendernos y de apoyarnos. Este 21 de junio tenemos que darle un nuevo sentido a nuestro día a día. Te esperamos en punto de las 10 a.m. en Enfoque Femenino. Hay una mujer plena, con un corazón enorme y una sencillez, que es lo que ustedes nos están transmitiendo. Mandando un mensaje a Adami Corro, gracias por estar en este programa nuevo que vamos a estrenar este próximo lunes 10 de la mañana, se llama Enfoque Femenino a cargo de Adami Corro, quien va a estar con varias invitadas. Este programa se hizo el Día de la Mujer, sin embargo, bueno, pues en esta nueva versión de Enfoque Femenino. Ya lo traeremos los días lunes a las 10 de la mañana. Esperamos que se conecten con nosotros aquí en Census Capacitación. Y bien, siguiendo un poco con el tema, maestro, ya hablamos este próximo sábado, SUA para principiantes, no te lo pierdas, completamente práctico, cierre de personas morales en el diplomado de impuestos, 125 horas de capacitación aquí en Census Capacitación. Iniciamos en julio. Por favor, mándanos un mensaje si estás interesado. Son más de 12 ponentes los que van a estar en este diplomado. Y bueno, para ir cerrando el tema, mi estimado maestro, ¿qué recomendarías a las personas en el caso de este CFDI de traslado o carta porte? Claro que sí. Yo creo que hay un punto importante que hemos perdido de vista respecto al tipo de operaciones que hacemos. Ahí en el catálogo de comprobante fiscal en su versión 3.3, si ustedes recuerdan, estimados amigos, existe una clave o claves que se denominan, en este caso, del tipo de relación. Y concretamente hay 3 tipos de relación que están vinculados precisamente con el comprobante de tipo traslado para efectos de esta situación. Y te voy a hablar concretamente de la clave número 03. La clave número 03
se refiere a las devoluciones de mercancías sobre facturas o traslados de forma previa. No hay que perder de vista que en algún momento dado, si yo soy el propietario de la mercancía, puedo devolverle a mi proveedor precisamente algún artículo, algún producto, quizás probablemente porque no sea el que yo le haya pedido, probablemente porque haya tenido algún defecto, algún daño físico, y por lo tanto, bajo esta situación, obviamente tendría que expedir un comprobante fiscal de traslado. Ahora, lo que es importante mencionar entonces es que en este caso el comprobante respectivo de comprobante de traslado tendría que vincularse en este caso con el comprobante de egresos. ¿Por qué un comprobante de regresos? Porque si tú lo recuerdas, el artículo 25 de la ley de renta para estos efectos, pues me señala que para efectos de una deducción tengo que emitir una nota de crédito. Entonces, por lo tanto, si yo te hago una devolución de algún producto, pues técnicamente te tengo que elaborar un comprobante fiscal. La otra clave que de alguna forma también se vincula con esta situación, pues son las claves que están señaladas como la número 5 y la clave número 6. La clave número 5 hace referencia a los traslados de mercancías facturados previamente y la clave número 6, aquellas facturas generadas por traslados de forma previa. Voy a poner un ejemplo para efectos de hacer un poquito más clara esta situación. De repente, si yo, por ejemplo, tengo la necesidad de mandar mercancía a un comisionista, pues sabemos perfectamente bien que el hecho de mandarle mercancía a un comisionista o mercancía en consignación en algún momento determinado, pues la mercancía sigue siendo de mi propiedad, la mercancía sigue siendo mía. Pero el objetivo de mandarle la mercancía a este agente de comercio, pues es con la finalidad de poder promover, fomentar el mayor número de ventas, pero no es hasta el momento en el cual yo genero la venta a través de, en este caso, el comisionista, y yo como comitente, pues tengo también ciertas obligaciones respecto a este punto. Entonces, por lo tanto, si yo estoy generando un traslado previo antes de la facturación, entonces tendría que anotarle en mi comprobante fiscal como propietario de esa mercancía, en un CFDI de tipo T, la clave número 6. Y ya en un momento determinado, cuando el comisionista venda la mercancía, pues obviamente se va a generar un comprobante, particularmente para los efectos de la factura de ingresos que se puede emitir, ya sea elaborada por el propio comisionista o en su defecto por el propio comitente. No hay que perder de vista que el obligado, en este caso, es el comitente. Pero la regla 271.3 de la resolución miscelánea me establece que también tiene posibilidad el comisionista de emitir un comprobante fiscal con un complemento llamado de concepto por tercero. Entonces, bajo esta situación, podríamos utilizar la clave 05, traslados de mercancías facturados de manera previa. Creo que este es un dato importante, no hay que perderlos de vista, porque estimados amigos, los datos que ya me pide la versión 3.3, la verdad, son tantos que de repente pierdo de vista este tipo de claves y serían muy importantes para efectos de poder justificar precisamente este tipo de operaciones. Así te la dejo, mi estimado Antonio. Bien, pues aquí sus comentarios del buen Rubén Torres Benítez, que está acompañándonos con este tema de carta aporte en el CFDI de traslado, al cual agradezco que haya estado con nosotros, muy agradecido. Muchas gracias, estimado maestro Rubén Torres Benítez. Por aquí los últimos comentarios de las redes sociales. Juventino nos dice: la verdad, en mi caso ha sido más satisfactorio mi estancia aquí y seguramente renovaré. Me ha servido de mucho, ¿no? Juventino bueno, tiene membresía con nosotros, entonces está aquí en esta capacitadora. Muchas gracias, Juventino. Ustedes hacen que al final esto camine en su capacitación, bueno, pues esté vigente y esté con ustedes acompañándolos en la capacitación y en el cambio de las normas fiscales, en la cuestión contable, en la cuestión legal y bueno, pues de todos los temas que abordamos, también de desarrollo humano, también abordamos temas de desarrollo humano. Y bueno, Adami Corro, este próximo lunes seguramente estará teniendo este encuentro en Enfoque Femenino, 10 de la mañana, no se lo pierdan. Y Noches de Census regresamos para los días miércoles 7:30. Regresaremos miércoles 7:30, Noches de Census, rompiendo paradigmas. Se encuentra los miércoles a las 9 de la noche. Y mi buen Enrique Corona, siempre con fiscalistas en pijama, en su horario los días lunes a las 7 de la noche cada 15 días. Y también les tenemos próximamente varias sorpresas en esta parte de programación. Entonces, espéranlas, mis estimados amigos. Y bueno, pues sería todo el día de hoy. Maestro Rubén, muchas gracias por haber estado con nosotros. No nos resta muchas gracias, Antonio. Despedirnos. Algunas últimas palabras, por favor.
Sí, mi estimado Antonio, pues yo creo que es importante estar pendiente de los cambios. Sobre todo, pensaríamos que ya por el hecho de haberse visto desde hace ya bastante tiempo el término del comprobante fiscal, pues parecería que todo está visto, pero en realidad no, la autoridad todavía nos tiene deparadas muchas sorpresas. Quiero comentar un punto, ya con esto, pues también me despido. Hay una regla que es la regla 2.7.1.13 que habla de un famoso complemento de gasto por cuenta de tercero. Y hasta la fecha la autoridad no nos ha dado a conocer precisamente cuál es el complemento. Entonces, por ahí, ya sea en este ejercicio o en algún otro, que la autoridad se acuerde que tenemos un complemento pendiente de ser dado a publicar por parte de la autoridad, pues hay que estar muy pendientes, ¿no? Porque pareciera que todo está dicho y visto por la parte del comprobante fiscal, pero no es cierto. La autoridad sigue todavía dando de qué hablar de esta parte, la cuestión de la fiscalización, los elementos que giran alrededor de todo ello, y no perdamos de vista que ahora con la nueva metodología, donde la autoridad ahora va a fiscalizarnos a través del pago provisional prellenado, pues obviamente el comprobante fiscal vuelve a estar en el ojo de atención de la mayoría de todos nosotros. Bueno, pues ahí las últimas palabras. Y por parte de Census Capacitación, muchas gracias por haber estado en este programa. Nos vemos el próximo miércoles, 7:30. Y me despido poniendo este tráiler o teaser, o cómo le llaman en el área de producción, teaser. Teaser es lo primero, el teaser de este programa, Enfoque Femenino, a cargo de Adami Corro. Por nuestra parte, Noches de Census, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches. Queremos darle un enfoque con valor a tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Enfoque Femenino. Creamos un programa especial donde tú te sientas en confianza. También vamos a conocer qué hay atrás de una mujer, qué siente, cuáles son sus miedos, sus preocupaciones. Es conocer un poquito del alma. Mujer, quiérete mucho, así como eres, así como estás, quiérete mucho. Porque la primera persona que tiene que estar orgullosa eres tú misma. Que las generaciones que hoy convivimos y coexistimos en la sociedad, estamos tratando de entendernos y de apoyar. Este 21 de junio tenemos que darle un nuevo sentido a nuestro día a día. Te esperamos en punto de las 10 a.m. en Enfoque Femenino. Hay una mujer plena, con un corazón enorme y una sencillez, que es lo que ustedes nos están transmitiendo.